¿Qué más, gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la posición táctica de los mediocampistas. Pero vamos a hablar solo de un puesto, ya que en la parte media del campo hay diferentes posiciones, como son los medios de recuperación, o rompedores, o número 5. También hay los medios de contención, los medios de creación, los medio punta, los volantes izquierdo y derecho. Entonces son diferentes posiciones en la media que hoy solo vamos a hablar de una, y es una de las que más me gusta hablar porque esta posición es estratégica en lo que tiene que ver el equilibrio del fútbol, la transición y la recuperación de balón. Es el mediocampista, el volante central, el jugador número 5, normalmente se lo conoce. Yo le conozco como el jugador recuperador de balón, jugador pivote también se le conoce. También se le conoce como medio, yo le pongo el rompedor, porque rompe jugadas, quita balones, yo le pongo de rompedor. Es uno de los jugadores que debe ser mayormente bien puestos en la media cancha, un jugador que debe ser tácticamente fijo y debe ser uno de los pilares del equipo. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primeramente, el medio 5, vamos a ver, primero vamos a plantearle aquí, ¿no? Como ven, siempre va el arquero, los defensas. Cabe recalcar que los centrales, ya hablé en un video que les voy a dejar por aquí, o por aquí, les voy a dejar el video, o en la descripción de este, o en el primer comentario van a encontrar tanto de los centrales, es que tú eres un defensa central, y de los laterales, tanto izquierdo como derecho. También hablé en un video, también les dejo en la descripción o en el primer comentario. Ahora vamos a hablar del número 5. También este número 5, rompedor mediocampista, también se le puede poner el número 6, pero casi la mayoría de entrenadores le conocen como número 5 porque ese es el número que se caracteriza. Es este jugador de aquí. Ese jugador vamos a hablar ahora. Es un jugador, primeramente información les voy a dar. Bueno, este jugador anteriormente, en el fútbol de antes, era un jugador que solo se dedicaba a destruir jugadas y recuperar el balón. Y era bien fuerte. O sea, bueno, hasta ahora recupera de una manera fuerte, va como se dice, recuperación con un poco de exceso de fuerza para irles antes se procuraba que este jugador trate de asentarles a los otros, o sea, como te digo, de tratar de darles un golpe para que vayan soltando más el balón o tengan un poco de miedo. Este jugador siempre iba a romper con fuerza, bruscamente. Era un ejemplo era Gattuso. No sé si le conocieron a Gattuso. Era un jugador que iba a romper. Aquí en Ecuador también había un jugador que se llamaba Edwin Tenorio, que era temperamental. Ese jugador iba a talar, recuperaba bolas, siempre estaba recuperando, pero iba a talar. Antes era así. Hoy en día no es así. El 5, aparte de recuperar, no va tanto con fuerza, sino debe jugar de una manera inteligente y tácticamente. Y además de eso, tiene que tener buen pase y alimentar a los jugadores. Salir de modo ofensivo. Anteriormente, en la antigüedad, este jugador solo recuperaba tipo un defensa que rompía, que era un poquito más liberado para salir a romper jugadas, pero solo se dedicaba en la parte defensiva. Pero hoy en día el jugador es más completo, debe salir, recuperar el balón y atacar. Es un jugador que debe jugar inteligentemente, maneja la transición del equipo. ¿Qué quiere decir transición? Si los jugadores les ve que están acelerados, este jugador debe poner la pausa. Si ve que los jugadores están muy lentos, este jugador debe poner el vértigo, la velocidad. Y cada vez que ataquen debe darles una pausa, frenar las jugadas y todo eso. Hoy este jugador más o menos es como, bueno, ayer estaba viendo el partido del Real Madrid, más o menos como este man del Real Madrid, este 5 que juega, Casemiro. También es como Busquets, también es como, antes se le veía a Mascherano.
Otro jugador que puede ser como Cross, que tanto es 5, también es como de contención, pero yo le veo más de 5. Son jugadores que juegan en esa posición y, como han visto a Casemiro, aparte de hacer recuperar el balón bastante, juega juega de una manera inteligente. También pone la pausa. Ahora normalmente queman tiempo, estos jugadores se caen en el suelo, tratan de ser un poquito más, romper como te digo, por ejemplo, si un equipo se te viene con todo, este jugador lo que trata es de ponerle la pausa en el partido, o sea, quemar un poco el tiempo para que se enfríe y no siga ese ataque contundente que tienen nosotros. Entonces este 5, como te digo, la información es esa. Ahora te voy a hablar las características del jugador. Este 5 tiene ciertas características. Las características de un 5, bueno, antes se veía que debe ser un jugador alto, corpulento y que sea rápido. Pero hoy en día no es así. No tiene nada que ver el porte, porque yo he visto pequeñitos. Mascherano no es tan grande. O jugadores que son pequeños, como aquí en Ecuador había Edwin Tenorio, como te digo, era pequeño. Y jugaban bien. O sea, no tiene que ver el tamaño, el porte, pero sí se considera que debe ser de 1,75, 1,75 m a 1,85 m. Es un porte ideal. Dices que tiene menos o más, no pasaría nada. No tiene nada que ver en esta parte de este jugador. Lo que sí debe tener una característica primordial, debe ser de una contextura física fuerte. Eso sí, porque este jugador lo que debe aguantar es la mayor cantidad de atacantes. Normalmente los atacantes o mediocampistas son fuertes, grandes, y entonces este debe aguantar el peso, debe tener buenas piernas fuertes, musculosas, para aguantar el ritmo de un partido con fuerza y control. Aparte de recuperar el balón en los choques que tiene que dar con los demás jugadores, tiene que abastecer con jugadas, con toques, y a veces le toca rechazar. Y a veces cuando tú estás recuperando no te sobra muchas fuerzas en las piernas, entonces para rechazar te queda menos. Entonces tienes que rechazar, tiene que tener buen físico, buena fuerza, contextura fuerte, no importa si sea pequeño, debe estar fuerte. Y además de eso debe tener reacción, recuperación, reflejos, velocidad, es indispensable. Bueno, en velocidad, más que todo para cuando viene un equipo te está atacando, o sea, viene el otro te está atacando, este jugador debe bajar rápido a su posición, porque antes este jugador se quedaba por aquí más o menos, desde aquí a aquí no pasaba, solo cuando atacaba subía más o menos por la bomba en el centro y listo. Pero ahora este 5 ya tiende a subir un poco más, pero asimismo tiene que tener la velocidad y la resistencia para bajar hasta su posición de rompedor, de 5, de mediocampista, de centrocampista. Entonces, ahora el 5 debe tener todas esas características. Tiene que tener fuerza, debe ser corpulento, tamaño no es importante, pero debe tener agilidad, velocidad, reacción y sobre todo alguna característica, resistencia, y una característica de ser bien inteligente, porque es el que va a dominar la transición, y la transición en un partido es bien importante. Una vez que sabes la parte de características, ahora vamos a cómo debe jugar este jugador de una manera táctica. Vamos a ponernos, por ejemplo, hoy se coloca en la mayoría de partidos, dependiendo del partido, si están mucho ataque, si te están atacando mucho, ponen 2-5, que podría ser el número 6 y el número 5, pero yo le digo 2-5 serían los de recuperación. Y pondrían unos 2 de creación. Unos 2 de creación y 2 delanteros. Listo. En un 4-4-2, en el caso de 4-4-2. Pero si tú estás atacando, solo debería ir un 5. Le subimos más acá de contención, que es otra posición que ya hemos de hablar. Y estos dos son de creadores con 2 delanteros. Estos dos son creadores con 2 delanteros. O este puede subir acá arriba, ponemos 2 de contención y 1 de creación. Medio de creación, medio de recuperación, 2 de contención. Así normalmente separarías, si es que no sufrirías mucho ataque. Pero si en el caso de que
te están atacando mucho, los dos de contención o los dos 5 serían importantes. ¿Cómo debe jugar este jugador? En la parte táctica. La parte táctica de este jugador es que, por ejemplo, si solo se juega con un 5, este jugador siempre debe, al momento de defender o al momento de recuperar bola, debe pararse casi en el medio de los dos defensas. O sea, debe moverse dependiendo de por dónde venga la bola, pero siempre debe pararse en medio de los dos defensas. Por ejemplo, si vienen por acá, están con el balón por este lado de acá, debe pararse por aquí y a ir a presionar de esta manera. ¿Sí me entienden? Entonces, siempre el balón ahí. Entonces vamos a poner acá unos 4 jugadores. Entonces debe ir a presionar y de ir a recuperar el balón a esta manera de aquí, pero siempre dándose cuenta que está en el medio de los dos defensas. Normalmente esto pasaría con un 5, pero como ahora se procede a poner dos 5, entonces este 5 pretende ir a presionar este de acá y debe presionar al de acá, evitando que el pase llegue. Por eso se llama evitar o romper jugadas. Si este 5 se logra pasar, si este delantero o medio se logra pasar de este 5, por ejemplo, que este fuera medio, ¿no? Debe evitar, si medio, si se pasa de este 5, debe evitar que el balón le llegue a este. Entonces debe pararse en una posición que no le llegue. Estos defensas deben estar pilas en este delantero. Entonces, esa va a ser la posición y cómo debería jugar el 5. Ahora, como te digo, si solo juegas con uno, este jugador siempre ya no jugaría como para ir a presionar como loco, sino que este jugador lo que tendría que hacer, normalmente, como te digo, cuando se juega con un solo 5 es porque no te están atacando mucho o porque solo tenemos un delantero en el ataque y hay un medio. Este 5 se pararía aquí, pero solo haría la parte de recorrido como presión, nada más. Entonces ahí serían los juegos. Estos de contención le ayudarían, evitando que lleguen los jugadores, pero debería pararse en medio de estos dos, siempre evitando que haya pases filtrados, ya sea para acá, tanto por el medio de estos dos, o filtrar por acá. Debería romper todo esto de aquí. Esto es lo que debe hacer un 5. Tratar de evitar que haya pases filtrados solo cuando se juegue con un 5. Si tiene mayor fuerza para recuperar el balón, mucho mejor. Pero más debería, cuando juegas con un solo 5, solo debería dedicarse a romper jugadas. ¿Cómo rompes jugadas? Evitando pases filtrados o anticipar a la jugada. Esa es otra característica que debe tener un 5. Anticipar a las jugadas. Entonces, una vez que evita jugadas, recupera el balón y debe saber, por eso aquí es la inteligencia, debe saber a quién tocar, al jugador más libre. Si te están atacando aquí, por ejemplo, está libre, entonces tú pasas a de acá para que salga mientras tienes el balón. Si es que ves que se abren tus dos delanteros por acá, debes saber mandar el pelotazo para correr tanto los mediopuntas, que son estos de acá, para que vayan al ataque. Entonces este jugador debe saber también tener fuerza en las piernas, pues digo, tienes que tener fuerza, recupera el balón y si es que no ve nadie a su alrededor, que todos están encerrados, mandar un pelotazo para filtrar a un jugador. Eso es cuando juegas con un medio, como con un 5. Pero ahora si juegas con dos 5, como puedes ver aquí, si juegas con dos 5, estos ya deben moverse de una manera así, como péndulo. Entonces te filtras, si viene el balón por acá, este jugador debe salir a marcarle a pero ahí sí a marcarle, a quitarle el balón. Ya no debería ir a evitar, o sea, también debería ir a evitar, aparte de ir a evitar que dé un pase filtrado o un pase, también aparte de eso debe ir a marcar, a cortar, a quitar. ¿Por qué? Porque aquí ya tienes otro atrás tuyo que te va a aguantar, porque si suponiendo que se te pasa entonces de aquí ya va a ser la obligación que quedó de 5, que se quedó libre. Entonces llegaría, ya no iría a romper, solo iría a esperar el pase, evitar el pase filtrado.
nada más. Pero si es que están los dos 5 aquí, como te digo, tú debes salir a cortar a este, o por lo menos a presionarle cerca. Por eso han visto que cuando ya pasan a media cancha, estos 5 salen. Cuando hay dos 5 salen a presionar. Entonces este de ley debe que... Pero los otros 5 debe evitar que la bola llegue al otro. Como te dije antes, debe evitar que el balón llegue al otro. Entonces este sale a presionar, evita este de acá. Yo he visto muchas veces que juegan dos 5, pero el otro está dormido ahí. En vez de salir a evitar que llegue el pase, deja que filtre el pase. Y una vez hecho eso, sale a filtrar, digamos, sale a quitar el balón, evitando que toque. Y si es que toca este otro 5, debe evitar que llegue el pase a este jugador. O sea, no debe llegar, sino cortar y salir. Pero siempre cuando juegas con doble 5, siempre debe salir uno de los 5 a cortar o a marcar siempre que su balón llegue a ese lado. Si viene el balón por este lado de acá, este debe salir y este debe evitar que le toque a este, o debe evitar que le toque a este. Entonces este debe estar pendulando por este lado, pero siempre marcando con fuerza. Ir a marcar con cierta manera de presión, pero o sea, no tanto a hacer falta, sino a presión, a quitar el balón con seguridad, eso quiero decir. Entonces este 5 debe moverse de esa manera, cuando hay dos 5. Esa es la manera de defender. Aparte de eso, aparte de eso, el 5 lo que debe hacer es que cuando un medio se salga de su zona, este debe relevarle este 5 para evitar que en su posición haya huecos vacíos y que posiblemente sean goles. Entonces, si por ejemplo, estábamos ahí, ¿no? Y salió a marcar de acá, le tocó salir, porque ahora los defensas también salen, los centrales hasta ahí. Entonces debe salir corriendo y regresar acá para evitar que haya un pase filtrado. Entonces, eso es lo que debe pasar. Siempre y cuando el 5, el defensa haya salido, tal vez a veces salen a cabecear. Viene la bola desde acá del arco, salen a cabecear y los que normalmente salen a cabecear son los defensas centrales para evitar que el balón sea pivoteado o sea ganado por el delantero. Entonces tiene aquí, tiene que de ley correrse hacia acá atrás cuando sale o por lo menos estar en la línea recta esperando qué es lo que pasa después del golpe del balón. Si es que ya logra sacar el defensa, pues de nuevo recupera su posición. Pero si es que delantero le logra ganar, debe correr hacia atrás porque ya se va a ir, el defensa central ya va a ir presionándole al delantero hasta más o menos que logre tocar la bola o pase de la media cancha. Pero normalmente estos salen a presionar hasta que toque la bola. Pero vos como jugador 5 debes ponerte en la posición de él. Si es que el delantero cogió el balón y el defensa salió a defender o a quitar el balón. Entonces, como ven, es lo que debe hacer el 5 de manera defensiva. Ahora vamos a ver de manera ataque. Si es que me acuerdo de algo más, pues ya te digo la manera defensiva. En la manera de ataque, suponiendo que ya se esté con el balón, el 5, si es que juega un solo 5, lo que debe hacer es lo siguiente. Siempre que se juegue con un solo 5, ¿no? Si es que se juega con un solo 5, 5 debe saber tocar bien el balón. Debe tener precisión en los pases. La mayor cantidad de precisión la debe tener un 5. ¿Por qué? Porque de parte de recuperar debe saber tocar. Entonces toca al que esté más cerca. Puede tocar a siempre debe ver al que esté más libre. Evita jugar con el que esté con alguien defendiéndole o presionándole. ¿Por qué? Porque ese jugador estás dividiendo el balón. Entonces ahí es mejor tocar al que esté más libre. Por ejemplo, en Ecuador ahora ha salido Carlos Grueso, un jugadorazo para mí. A mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gusta cómo juega porque el man la mayoría de veces regresa, pero no porque el man quiere o le toca, digamos, o porque el man quiere, sino porque le toca. Porque a veces los medios son bien cubiertos o no se abren, o los de contención no se abren. Por eso yo he visto que cuando Carlos Grueso juega con Moisés Caicedo busca la forma de pedir el balón, entonces ahí sí va para adelante Grueso.
va tocándole a él y él, porque Caicedo se mueve. Los de contención deben moverse. El de creación debe moverse, estarse moviendo para buscar pase. Entonces, cuando no juega el Caicedo, entonces por eso tiende a regresar el balón, porque no hay quien venga a buscar el balón. Los otros jugadores medios de contención que tenemos no buscan, se quedan parados viendo y ese es un error. Entonces, bueno, ese es en el caso de los medios de contención. Entonces, el 5 lo que debe buscar es el pase seguro. El pase seguro, nada más, no hay dónde hablar. Si alguien me dice que no, que ahora si es que te están presionando, todos están presionados ahí y no puede pasar, entonces y todos los medios también están presionados ahí, entonces ahí debe buscar al delantero con un pelotazo largo, pero ese pelotazo también necesita precisión, por eso que estos jugadores deben tener precisión, fuerza, pelotazo certero, para que gane el delantero arriba. Si ya no gana el delantero, pues, ¿qué puede ser el 5? La cuestión es que des el pase. Entonces eso es lo que debe hacer el 5 en el caso del ataque. Además de eso, aparte de que cuando ya toca el balón, el 5, cuando ya toca el balón, el 5 lo que debe hacer es, si ya tocas el balón, debes abrirte. O sea, no quedarte estático, nunca quedarte estático. Siempre debes abrirte, pero siempre pendulando en una parte de la bomba central. No te vayas acá. Error. Si tú te vas a estos lados de acá, entonces dejas vacío tu puesto y ahí es donde te pueden, perjudicas a tu equipo y te pueden meter los goles. Entonces aquí debe estar pendulando de esta manera, nada más. Si eres 5-5 debes pendular. Si hay, vamos primero con un 5, ¿no? Entonces tienes que abrirte. Si ya tocaste a tú tienes que abrirte a este lado de acá para poder ver que te toque sin que nadie interfiera. Y tengas el suficiente espacio y tiempo para tocar a otro jugador. Siempre debes abrirte siendo 5, pero solo en este área de aquí. No irte a los lados porque dejarías libre tu puesto y ahí lo vuelvo a repetir, ¿no? Nunca te vayas a los lados si eres 5 porque vas a dañar. Ahora, si es que, por ejemplo, si es que vienen atacando por acá, de acá se quedó acá arriba. Entonces tú no debes ir a cortar esta parte de aquí. Tú lo que debes hacer es esperar que este defensa salga y tú ir a ocupar el espacio del defensa. Ahí. Bien. Entonces, 5 siempre debe ir en su posición. Porque si tú sales, viene otro, se acerca, perdiste el balón, se queda libre llega por acá, filtra el pase, fue un gol. Filtra el pase, ¡fum! Gol. Chao. Entonces lo que debes hacer es salir, esperar que salga el defensa, tú ir viendo que nadie esté en el medio como 5, ir viendo y te posicionas ahí. Entonces estás evitando que llegue el pase de acá y el defensa, si logra pasar, tú sigues con de acá y no debes dejar que te llegue. Ahí podría salir siempre y cuando haya un defensa acá. Si no hay nada, tienes que quedarte. Porque si ya se pasa, tú deberías salir, pero siempre y cuando haya un defensa atrás tuyo. Si no hay nada, entonces no salgas, te quedas ahí esperando a lo que haga este jugador. Es una posición muy difícil de jugar, pero se debería practicar. Ahora, en el caso de salir, como te digo, tienes que abrirte siempre. En el caso de atacar, salte siempre. O sea, tocas el balón, ábrete. Está por aquí ábrete para que te toque el balón. Te acercas, siempre cerca del jugador. Tocas y de nuevo te vas hasta acá. Ya tiene tiene posibilidades de tocar. Una tuya segura, la tuya como 5 que te va a tocar. Y la otra que él debe buscar a quién pasar. Si no tiene a quién pasar, él tiene chance de regresarte. Viene aquí, le van a presionar aquí. Entonces tú puedes regresar acá el balón y te abres, sigues al lado de ese jugador para que si viene a defender, atacar de aquí, tú te abres por acá para que tenga la apertura, tenga un jugador seguro cerca de los jugadores que están cerca. Ahora si juegan 2-5, pues ahí es un poquito más sencillo porque tú ya tocas el balón, tú tocas a debe abrirse.
este debe abrir. Si te presionan, este debe abrirse para que le toquen a este. Pero igual tú siempre debes abrirte. Una vez tocado el balón, buscar la forma de quitarte las marcas de encima. Siempre debes estarte quitando. Por eso debes tener bastante resistencia. Tocas, abres y te sigues moviendo. Te sigues moviendo. Toca el balón, te sigues moviendo hasta que encontrar. Nunca te vayas muy acá al extremo, solo hasta ahí. Te quedas. Este volante de acá debe marcar ahí. Te toca y sigues moviéndote. Buscas a que te toque. Toca y buscas hasta que te toque. Tienes que estarte moviendo en espacios libres. Por eso han visto a Busquets, a Casemiro que toca y se abre. Toca y se abre. Pero a la parte segura, ¿no? No te vas a meter. Por ejemplo, si tú eres 5, ¿no? Tú le tocas a este, no te vas a ir a meter acá. No, pues. Porque estás marcado y lleno. Tienes que moverte a la parte segura. Si es que está aquí, tienes que moverte acá para que te toque aquí. Te va a presionar, tú regresas. Este va a seguir presionando, tú tienes que abrirte, ya sea para acá, más que todo para el centro, para que te toque. Si es que hay otros 5, pues le dejas, pero siempre debes moverte a una parte que no haya nadie. Este le toca a este y otra vez te regresan ahí. Otra vez tocas y te acercas al jugador. Si van a presionarte ahí y este le va a presionar acá, este ya tiene que buscar otra forma de sacar el balón. La cuestión es que tú siempre debes abrirte. Es la cuestión de un 5. Como puedes ver, es lo que debe hacer. Ahora, en la parte de transición, como digo, si tú recuperas el balón, tienes que ser rápido en los toques. Es que están atacando así toditos aquí, atacando. Tú recuperas el balón y tienes que mandar rápido el pase con precisión y seguridad a los medios. Y los medios tienen que alimentar a los delanteros para hacer goles. Si no, pues ahí ya es cuestión tuya. Ahí debes manejar los tiempos. Si tu equipo, como te dije, si tu equipo está defendiendo de más, tú debes dedicarte a recuperar el balón. Dedicarte a recuperar el balón siempre ahí. Salir donde estén, siempre estar en esa posición. Y no dejándole solo a los centrales. Porque los centrales, como son a veces, la mayoría son lentos. Hay pocos, bueno, ahora son más rápidos, pero en la mayoría de los casos son lentos, entonces tú debes ayudarles a ellos a evitar pases filtrados y recuperar el balón. Y como te digo, debes evitar que hagan goles. Es la clase de fútbol, es la parte primordial del fútbol, evitar que hagan goles y hacer mayoría cantidad de goles. Si no, pues ahí está, por más que seas un buen 5 y no ganas, pues, lastimosamente es una pérdida y no que perjudica. Ya. Aparte de eso, yo creo que del 5 no hay más que decir. Esa es la posición que te digo. Como te dije, debes jugar de esa manera. Transiciones, cuando están atacando y ves que están atacando de más, lo que debes hacer es romper el juego. ¿Cómo rompes el juego? Tal vez coges y, yo que sé, haces una jugada donde te toque botarte en el suelo. Es algo que normalmente se hace, te toque botar para quemar el tiempo, o simplemente ves que vienen jugadas, peloteas arriba para que el equipo se frene. Entonces ahí estás enfriando. Una vez enfriado el partido, lo que tú debes hacer es, como te digo, hacerlo el hilo. Tú eres el que hace amarres, el hilo del partido, el que organizas. Tú debes ser como una orquesta. Si van a tu ritmo, debes ir tocando suave, entonces van tocando suave para ponerle pausa. Si es que te están atacando de más, pones pausa. Pero si es que ya ves que tienes la posibilidad de atacar más, entonces ahí sí te subes un poquito más, presionando desde acá arriba. Ya no presionas desde tu línea, subes aquí, siempre tus medios. Por eso a tus defensas debes decirle que te sigan atrás. No debes dejarles que se queden atrás, porque habría un hueco y ese hueco es una golosina para los delanteros. Pues tú debes evitar que aquí, si atrás están, a los defensas decirles que vayan contigo y ir tocando. Si es que estás atacando, ir tocando y presionar más arriba. Si es que tienes la posibilidad de que tu equipo presiona más y juega más, tienen más el balón, presionas para recuperar más rápido y tocas más rápido. Entonces tú equilibras ahí, siempre cuando quieras mayor vértigo, con mayor fuerza al ataque. Si no, pues si estás ganando y estás tranquilo, simplemente
Dedícate a atacar acá abajo, con tranquilidad. Pases tocando bien seguros, nunca, como te digo, nunca dividir balón. Y eso es lo que debe hacer un 5. Como puedes ver, así se juega el 5. Un 5 de contención bien puesto, con fuerza al momento de quitar. Y también con inteligencia al momento de tocar el balón y de hacer ataques. Espero que te haya servido este video. Recuerda que puedes compartirlo, gambetero. Cualquier comentario, cualquier duda, déjale en los comentarios y yo te estaré respondiendo. Eso es todo, mis amigos. Espero que les guste. Seguiré subiendo de las otras posiciones de los medios y también de los delanteros que me faltan. Del defensa central y del lateral. Y pueden ver en la descripción de este video en el primer comentario. Nos vemos, gambeteros. Chao, chao.